¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación en este importante foro. Me van a disculpar, pero yo voy a brincar un poco de conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hablar de inteligencia artificial en salud, pues necesitamos un poco de antecedente para ver también las problemáticas en la parte educativa y cómo las creemos que la podemos solventar, ¿no? La inteligencia artificial en salud no es una entidad aislada, pertenece a la transformación digital en salud. Ahora, desde el COVID-19 nosotros tenemos una agenda de trabajo, pero esto se ha acelerado, pero también el COVID nos ha retrasado en algunos procesos, ¿sí? Existen interacciones en la transformación digital en salud que no son elementos aislados y que debemos de considerar. Y es aquí donde hablamos como parte de la Organización Panamericana de la Salud, que tenemos diversas situaciones en la agenda que debemos de considerar, como es la arquitectura pública, cómo es la ciberseguridad, cómo tenemos la parte de los derechos humanos, la interoperabilidad. Todos estos aspectos influyen en la salud digital y deben de ser considerados para su desarrollo. Si nosotros estamos pensando que puede ser un elemento aislado, pues nos encontramos con problemas propios de desarrollo, como por ejemplo la telemedicina, la inteligencia artificial, los expedientes clínicos electrónicos y demás. Y todo esto se tiene que aterrizar para una adecuada atención en la salud. Entonces, tenemos considerado que es un elemento más de la salud digital, y aquí es donde se imbrincan los conceptos y las agendas. A veces la salud digital no considera elementos de la transformación digital y viceversa. Esto es más por una situación más que académica, por funciones de desempeño en la industria. La industria lo ve más la transformación digital orientada a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, a cómo hacer el Big Data, análisis de datos y demás. Y la salud digital la vemos orientada más hacia la atención que debe de tener la persona con todos estos elementos considerados, ¿sí? Ahora, tenemos varios detalles en el desarrollo de la inteligencia artificial y que próximamente vamos a ver cómo va a cambiar la agenda de trabajo y la agenda de desarrollo. Y uno de ellos es que ya se logró la supremacía cuántica. El cómputo cuántico va a venir a transformar cómo vemos el análisis del problema, cómo solucionamos el problema y los resultados del mismo. Siendo situaciones que actualmente nos pueden llevar 10, 20 años de análisis, con el cómputo cuántico lo vamos a tener en unos cuantos minutos. Pero todo esto necesita una agenda de desarrollo y por consiguiente lo que en inteligencia artificial desde la década de los 50 ya teníamos, que nos llevaba muchísimo tiempo de procesamiento y desarrollo, hoy lo tenemos en segundos. Hoy los problemas que nos pueden llevar años en inteligencia artificial, gracias a cómputo cuántico, se va a ver modificado en los siguientes 10, 15 años y vamos a obtener resultados que no teníamos considerados, ¿sí? Ahora, hay que considerar que los avances en inteligencia artificial son diferentes a lo que vemos en relación a la inteligencia humana. Hay un gran debate de que si la inteligencia artificial existe, que si no existe, que si son máquinas altamente eficientes. Lo que conozcamos, lo que definamos como inteligencia artificial, de aquí a 2028, 2030 más o menos se calcula, vamos a tener algo equiparable a la inteligencia humana. Ojo, la inteligencia humana es una función cerebral más. Razonamiento, cálculo, memoria, sueño, vigilia, etcétera, etcétera. Dependiendo del autor, pues son las funciones cerebrales que nos hacen humanos. Razonamiento, no nos vamos a poner a definir la razón y demás. No tenemos máquinas conscientes, no tenemos máquinas que razonen, pero sí vamos a tener máquinas en el contexto de la inteligencia y que esto cambia el ejercicio de trabajo y la relación médico-paciente, ¿sí? Ahora, así como un dato cultural, Amazon, IBM, Google, pues ustedes me dirán, se dedican mucho a lo que es el cómputo, sí, la inteligencia artificial, pero están metiendo muchísimo dinero en lo que es la inteligencia artificial en salud. Yo siempre digo, han de ser empresas muy tontas, ¿no? Que les gusta gastar miles de millones de dólares
Y por algo ha de ser, para que ustedes tengan una idea, IBM compra hospitales para tener, no les interesa la atención médica, les interesa la data en salud para hacer el análisis en cómputo cuántico. Entonces, ¿va a cambiar el ejercicio médico? Creemos que sí, creemos que el enfoque y cómo se va a ver, ¿sí? Ahora, más o menos, dependiendo de la evolución y la inversión, podemos tener hasta un 90% de ahorro en los costos de desarrollo, ¿sí? La transformación digital puede llegar a hacer mejores diagnósticos y tratamientos, mejores fármacos, vacunas e incluso la rehabilitación, y ahí sí viene, por ejemplo, en la geriatría. Ustedes me dirán, ¿y cómo? Bueno, por ejemplo, análisis muy rápidos de ¿se nos cayó o no el paciente y cómo lo medimos? Con el acelerómetro del celular. ¿Se mueve o no nuestro paciente? ¿Cómo lo sabemos? ¿Si usa o no? ¿O cómo se mueve nuestro celular? Y bueno, ¿y eso qué sigue? Sigue para la atención y sigue porque puede ser un paciente asegurable. Por eso la industria está muy metida en esta situación. Y claro, desde la academia, desde la parte gubernamental, tenemos que ver cómo se regula esto, ¿no? La medicina de precisión nos va a apoyar para pues, ser más saludables por más tiempo. La IA, este es un argumento de venta que me gusta, ¿no? Que siempre llegan y nos dicen, hace mejores diagnósticos que los médicos, ¿no? Falso hoy, pero mañana ya no es tan cierto ni tan incierto, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que ya tenemos sistemas que realizan para monodiagnósticos, para una tarea, análisis que nos dan diagnósticos un 90% de sensibilidad y de especificidad, cuando en ciertas áreas del conocimiento, ejemplo fondo de ojo, logramos ahí un 70-80% con el especialista. Sí, no sustituye al médico, lo quiero dejar muy claro, pero sí nos puede apoyar para el tamizaje. De inicio, estos sistemas son un apoyo, pero después ahí debemos de tener cuidado que no sean un determinante para el diagnóstico y tratamiento, porque siempre la persona, el ser humano, debe de estar ante el dato que recibe, decidiendo si es útil o no es útil. Sin embargo, la industria que nos dice, pues tenemos mejores sistemas que los médicos, ¿no? Cáncer de mama, fondo de ojo, incluso fractura. Espérame tantito, espérame. ¿Por qué lo dices y por qué lo aseveras? Déjame ver tus algoritmos. Es que es secreto industrial, perdón. En medicina no funciona esta situación. Problemas, ¿sí? Hay pocos desarrollos organizados, sistematizados de inteligencia artificial en nuestro país en materia de salud. No somos vistos como generadores de datos y desarrollo de inteligencia artificial, nos ven como un área de consumo. Por consiguiente, tiene que ser una política estratégica nacional. No existe el tema en la currícula de muchas escuelas de medicina hablando de salud digital. Muchos me dicen, es que si vemos informática biomédica y vemos Excel, híjole, eso era de la prepa, ¿no? Pero hablar de interoperabilidad, de sistemas de información hospitalaria, de la ética, cómo influye en la relación médico-paciente-usuario, como le querramos llamar, cómo los sistemas de inteligencia artificial, el razonamiento clínico aplicado, muchas veces no lo vemos como parte de la currícula sistematizado, ¿no? No se ve como una política estratégica nacional, parece que ya tenemos la regulación de dispositivos, telemedicina, y se quiere ver esta parte como una política estratégica nacional de salud digital, pero hasta el día de hoy no existe como una política gubernamental. Entonces, otros países ya lo ven, así como existe la salud pública, la epidemiología, etcétera, etcétera, también existe un área de salud digital como parte estratégica, y la característica es una ciencia transversal, es intermultidisciplinar y transversal. ¿Qué significa? Que todas las áreas del conocimiento médico en mayor o menor medida requieren del apoyo y que también se desarrolla como una ciencia propia, ¿no? Las tecnologías luego llegan y se quedan, ¿no? Pero luego están mal hechas. Y es que yo hago telemedicina, sí, pero por WhatsApp, doctor. Y los datos no están encriptados y no cumplen con todos los estándares de interoperabilidad y demás, ¿no? Sí, pero lo hago, sí, pero hay que hacerlo bien. Entonces ya tengo mi sistema de información hospitalaria, ay, está hermoso, ¿no? Es una hoja en Word y todo el mundo tiene acceso al expediente clínico, ¿no? Entonces tenemos este tipo de problemas. Sobre la IA no se ha considerado su regulación y la legislación de desarrollo y uso. En Europa ya se está considerando mucho, pero en México apenas estamos haciendo el planteamiento. Los médicos no consideran la tecnología como algo cotidiano,
a reflexionar en su práctica diaria. La usamos, pero no vemos el trasfondo. ¿Puedo trastocar los derechos humanos de mi paciente si estoy utilizando inteligencia artificial? Sí, ¿no? A veces no llegamos hasta a hacer el porqué profundo de las cosas. Solamente la usamos, ¿no? Y el problema es que de inicio, pues solamente los ultrarricos tendrán inteligencia artificial, ¿no? Los países que están haciendo su desarrollo, para que se den una idea, en cómputo cuántico, China lleva la vanguardia invirtiendo 10 veces más que Estados Unidos. Entonces, ellos sí lo ven como una política nacional, con sus propios intereses. No existen consejos de uso de la tecnología en primero, segundo, tercer nivel de la atención. Lo vemos si somos reactivos al problema, ¿no? ¿Y qué pasa si usamos telemedicina? ¿Y qué pasa si compramos este equipo? ¿Qué pasa si usamos este sistema de información hospitalaria? Hasta que tenemos el problema ya encima, vemos, ¿no? Con lo que puede tener en situación de costos, ¿no? Para que se den una idea, no voy a hablar de qué instituciones, pero la pura pérdida que tenían en expedientes clínicos por papel era más o menos el 10% de los expedientes que tenían en bodega, ¿no? Y decíamos, pues si son 5,000 pacientes de a 5 millones la demanda, no alcanza todo el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienes disponible el recurso. Los desarrollos pueden generar discriminación de forma de programación y conclusiones, esto ya se ha visto, que debemos de considerarlo, ¿no? Si consideramos ciertas poblaciones en el desarrollo afrodescendientes o no, puede modificarse los datos que estamos obteniendo. Y aquí hago un paréntesis muy rápido. ¿Compramos inteligencia artificial? Sí, pero no sabemos qué estamos comprando. Ahí pregúntenle a Alexa cómo va a quedar el Pumas América sin la intervención del árbitro y van a ver qué contesta. Antes sí contestaba el resultado, ahora no. Entonces, estamos con una mediación de la industria que luego no sabemos qué es. Se llega a obligar la forma de trabajo, ¿no? A veces es que se usa la inteligencia artificial y por consiguiente, entonces ya debes de acatar lo que dicen, ¿no? No es cierto, ¿no? Un menor contacto humano que genera un choque cultural del deber ser de la atención. Y esto lo vemos con los pacientes de la tercera edad, ¿no? Bueno, y el cajero automático, el chatbot. Bueno, ¿quién no ha sufrido cuando quieren hacer un reclamo telefónico, ¿no? Quiero que me atienda un humano, por favor, ¿no? Ya después de 15 veces el clic y que ya me cortaron la llamada, quiero ver que cancelen un boleto en Ticketmaster, ¿no? Y luego hablamos, ¿no? Entonces, se discriminan a poblaciones vulnerables, que lo debemos de considerar, la tercera edad, la población en pobreza económica o multidimensional, los analfabetos digitales. La infraestructura del país no permite tener esta transición. Y este es un dilema que tenemos en muchos hospitales, ¿no? ¿Cómo vamos a dar inteligencia artificial si ni siquiera tenemos acceso a Internet, ¿no? O si está mediado y condicionado el acceso a Internet, y si yo le pongo paciente del sexo femenino, ya porque puse la palabra sexo ya me bloquea, ¿no? Entonces tenemos que ver todo este tipo de situaciones ante la interoperabilidad. Y pues bueno, un gran problema de recursos materiales y de recursos humanos formados en el área. Bueno, ¿y luego qué sigue, no? ¿Y la clínica? ¿Qué? ¿Se van a acabar los médicos clínicos? ¿El sentido humano de la medicina? Esta es una situación profunda. En Estados Unidos el 70% de la población prefiere el uso de una computadora a un clínico presencial. Y en México tenemos los datos de forma inversa. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? ¿A qué vamos al médico? ¿A que nos dé un diagnóstico? Para eso, pues, San Google, ¿no? Me duele la uña, cáncer de uña, ¿no? Entonces, bueno, sí, luego que sigue, ¿no? O a lo mejor sé que sí tengo ese problema, pero yo busco a la persona. Y es aquí donde los sistemas deben de potenciar al médico. Porque si le vamos a decir que como ahora va a atender más rápido, le ponemos 30 pacientes, pues no funciona así, ¿no? ¿Se acuerdan de 24? La serie de televisión, así me sentí. Bueno, ¿no? ¿Y a qué vamos al médico, no? Los médicos van a desaparecer. Si no cambiamos los modelos de salud y la calidad de atención, pues a lo mejor aceleramos los errores. Hay nuevos dilemas, nuevos retos, nuevas afectaciones en los derechos humanos. Y el enfoque debe de ser desde el razonamiento clínico en la salud digital. Debe evidenciar las bondades de la clínica, el abordar el razonamiento clínico como un antecedente a la medicina basada en evidencias que luego nos falta, ¿no? Es que si no viene el reporte de laboratorio no existe, no, perdón, no es así, ¿no? Evidenciar, ratificar que la salud digital, aquí hay un error, no sustituye al médico, al personal de salud.
que el uso de las nuevas tecnologías como la IA debe ser sometido a ensayos clínicos comprobables, porque luego le preguntamos a la industria, ¿y tu ensayo clínico? No lo tengo. Tengo un artículo, sí, pero en una revista de cómputo, no médica, ¿no? Y bueno, caray, sí, ya, perdón, la presbicia. Propuestas, pues materias de salud digital, antes del 2026 en toda escuela relacionada con las ciencias de la salud a nivel licenciatura, crear direcciones de salud digital, legislar en relación a esto, ya estamos con las propuestas en cámaras de diputados para que lo hagan, considerar a la salud digital como un elemento de desarrollo nacional, que es una problemática que debemos considerar. Toda dependencia debería de tener expertos en salud digital. Esto es como lo que pasó en epidemiología, ¿no? Hasta que no nos los pusieron y vimos la evidencia y la necesidad, no consideramos que es necesario, ¿sí? Incorporar la especialidad de salud digital en academias correspondientes y tenemos que desarrollarla a nuestro contexto. Promover el desarrollo propios en un enfoque regionalizado, porque sí podemos hacer análisis de fondo de ojo de pacientes diabéticos, pero que no son diabéticos mexicanos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una perspectiva de atención de incluso hasta 10 años antes, ¿no? Y el mercado no es un enemigo, considerar que el enemigo el mercado nos puede potenciar si lo sabemos regular y utilizar. Ay, bueno, se empalmó aquí. Bueno, muchísimas gracias.